Muy bien. Bueno, en la tarde de hoy les traigo una conferencia que se llama Constatación Científica de la Reencarnación. En ella se va a observar un recorrido desde el año de 1857 hasta nuestros días, donde nosotros vamos a constatar de una manera científica qué ha habido en la humanidad, en la historia de la humanidad, sobre los casos que hay sobre la reencarnación, desde 1857 hasta nuestros días. Buenas tardes, sigan bienvenidos, caballero. Bueno, continuamos. En este largo recorrido, desde 1857 hasta nuestros días, en la pequeña investigación que se hizo acerca de todos estos casos que han habido, se sacaron una serie de generalidades acerca de qué ha acontecido, el porqué de estas cosas. Entonces, ¿qué cosas se observaron en común de esa pequeña revisión histórica? Entonces, las generalidades son las siguientes: profesionales de varias áreas, ingenieros, médicos, filósofos, químicos, psicólogos, psiquiatras, entre otros, son los que han intervenido directamente en estudios sobre la reencarnación. La otra generalidad es que los que han estudiado medicina, normalmente cuando han efectuado el año rural, pues como lo llamamos aquí, o el año interno, desde ahí se han enfocado directamente hacia la parte de la reencarnación, y han tenido, desde ahí algo les ha pasado para que ellos, a través de su misma profesión, se enfoquen directamente a la parte de la reencarnación, a estudiar, empiecen a escudriñar si es verdad, es mentira o qué ha pasado con eso. Y a raíz de eso, obviamente, han logrado grandes descubrimientos. Lo otro es, anteriormente la reencarnación comenzó a ser investigada desde los medios, ahora a través de la parte de la hipnosis, la regresión, es que actualmente se vienen haciendo grandes investigaciones al respecto. Otra es de que los investigadores que han puesto su granito de arena en dar a conocer la vida en el más allá, son personalidades en ciencia, en moral, y sobre todo se nota en ellos mucha constancia. Son personas que ocupan grandes cargos dentro de la misma profesión que tienen, a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología, a nivel de filosofía. Han ocupado grandes cargos en diferentes fundaciones de investigación, en las mismas universidades o hasta en el mismo gobierno, en la misma aristocracia. Han estado ocupando grandes peldaños allí, y cosa que les ha permitido en un momento dado a ellos hacerse la pregunta: ¿hablo sobre lo que he observado de la reencarnación o cómo lo hago? Eso ellos en un momento dado se han llegado a cuestionar sobre eso. Otro es que el 95% han sido personas escépticas a la reencarnación, pero después de ese escepticismo viene el reconocimiento de esa gran verdad, y desde ahí no lo saca nadie, independientemente del medio donde se encuentren. Ahí están ellos diciendo: esto es cierto. Otra generalidad que se sacó es que normalmente este tipo de investigaciones se ha dado en países potencia, Inglaterra, Francia, Rusia, algunos otros países europeos, y últimamente ha pegado mucho Brasil y Estados Unidos, donde se están haciendo esas investigaciones. Las principales universidades, hospitales, fundaciones y sociedades han efectuado estudios sobre los fenómenos de la reencarnación. Oriente, ellos saben sobre la parte de la reencarnación, pero han sido una región muy hermética. Oriente ha sido muy hermético en dar a conocer esta parte, diferente a lo que ha sido en Occidente y en Europa, en dar a conocer a todo el mundo
pues el fenómeno de la reencarnación. Los que han nacido en hogares espíritas han sido más efectivo la investigación que han efectuado sobre la misma reencarnación que aquellos que a determinada edad comienzan a hacer investigaciones o estudios al respecto. Eso es algo muy importante. O sea, los que han nacido en hogares espíritas ha sido más fácil el logro de lo que ellos han querido encontrar a través de la misma reencarnación. Dentro de los investigadores que buscan esclarecer sus estudios sobre la reencarnación, en ellos que ha prevalecido la fraternidad. Porque, fíjense, nos vamos a dar cuenta más adelante de que por lo menos personalidades como Gabriel Delaney, con Charles Michel, ellos se han compartido, hicieron investigaciones en equipo y lograron grandes cosas. Las preguntas que actualmente efectúa la humanidad está más tendiente a no preguntarnos qué pasó en el ayer conmigo, ¿no? ¿Qué pasó conmigo en el ayer? Sino ahora la tendencia de la humanidad es preguntar qué va a pasar conmigo en el futuro. Ahí, esas son las generalidades que se sacaron a través de esta pequeña investigación que se hizo sobre constatación científica de la reencarnación. Entonces, vamos a iniciar. Esa demostración, la demostración efectiva de la reencarnación se puede demostrar principalmente a través de tres formas. La primera es la regresión de la memoria, que puede efectuarse por medio de la sugestión hipnótica, relajamiento profundo, recuerdos espontáneos de esas existencias anteriores sin que se identifiquen aparentemente una causa justificada. Esa es una forma de constatar la reencarnación. Actualmente se utiliza como una terapéutica y era de lo que yo les comentaba a ustedes, de que es a través de lo que ahora en nuestros tiempos la gente ha hecho o ha obtenido muchas investigaciones sobre la misma reencarnación. La otra forma de mostrar la reencarnación es a través de los dictados mediúnicos, en que el medium es capaz de transmitir revelaciones sobre existencias anteriores propias de otras personas. Aquí tenemos personalidades como Chico Javier actualmente, Divaldo Pereira Franco y otros más, donde, ejemplo, a través de Chico Javier, el espíritu de Emmanuel transmitía mensajes en texto, psicografiados por el mismo Chico, por lo menos en un auditorio así. Él llegaba y se sentaba a psicografiar y psicografiaba mensajes transmitidos de sus familiares ya desencarnados a las personas que habían, transmitiéndole a ellos obviamente gran alivio. Esa fue una de las grandes misiones que trabajó Chico Javier y actualmente la viene desempeñando el mismo Divaldo Pereira Franco a través de las diferentes obras que muchos leemos aquí, especialmente el espíritu de Joana de Ángelis, a través de esa mediunidad psicografía, los libros que nosotros leemos aquí en la doctrina espírita y otros más. La otra es la de ideas innatas y niños prodigio, que avalan las bases científicas de la hereditariedad espiritual. También tenemos los Bixmar. Los Bixmar son esas señales que aparecen más adelante, lo voy a mencionar a través de un ejemplo, cuando veamos otro personaje que ha investigado mucho sobre la parte de la reencarnación. Los Bixmar son esas señales que aparecen por lo menos a un niño. Una le salió aquí en el cuello de nacimiento, su mamá lo detectó como a los 4 meses de que tenía acá una marca, y esa marca obviamente tiene su razón de ser, o muchas veces los lunares. Esos son los llamados Bixmar. Hay más adelante, como les decía, lo vamos a ver a través de Ian Stevenson y sus estudios, los estudios que ha realizado sobre las marcas en el cuerpo físico, como una prueba más
que ayuda a corroborar las investigaciones que sobre este campo se han realizado. ¿Cuál campo? La reencarnación. Los niños prodigio. La medicina, más exactamente lo que es la psicología, los psicoterapeutas, ellos han hecho investigaciones y estos niños que sobresalen a muy temprana edad en cuestión de conocimiento, que hablan temprano, caminan a 15, sí, puede ser a unos 4 o 5 meses, ya caminan y todo esto, y dan cosas racionales a sus padres, o sea, les hablan de cosas racionales a sus padres. Estos niños, con los diferentes estudios que ha hecho la psicología, han detectado que estos niños prodigio o genios son niños que tienen un coeficiente intelectual arriba de 135. Es una escala que ellos, pues, obviamente han designado dentro de toda la parte investigativa que realizan para designar a estos niños. Niños que tengan arriba de un coeficiente intelectual de 135, en esa escala que yo le han denominado 135 hacia arriba, es porque son niños prodigio o genio. Dentro de ellos se destaca este niño que actualmente tiene 17 años de edad. Es un niño que vive en la India. Y ahora a continuación vamos a ver un video donde ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Entonces, el 19 de noviembre del año 2000, en una aldea rural de la India, en las inmediaciones del Himalaya, se le iba a realizar una operación a una niña de 8 años de edad. Pero lo extraordinario era que el cirujano que iba a realizar la operación era un año más joven que la paciente. La niña se había quemado gravemente cuando empezaba a caminar. Sus manos se cerraron como un puño permanente. Sus dedos quedaron unidos. La niña pertenecía a una familia de pastores que no podía asumir la operación. Le pidieron ayuda al joven muchacho que tenía reputación en la zona de ser un genio de la medicina. Durante una operación que duró 1 hora, el muchacho separó los dedos de la niña con éxito, abriendo su mano por primera vez en 5 años. La operación fue un éxito, y la leyenda de Agrit Jaswal, el niño cirujano, el niño genio, había nacido. Agrit había mostrado el coeficiente intelectual más alto de entre todos los niños de su edad en la India, un país de más de 1.000 millones de personas. Había concentrado su extraordinaria inteligencia en la medicina, y ahora, a la edad de 12 años, proclama estar a punto de descubrir una cura para el cáncer. Agrit fue invitado a ir a Londres para someter su inteligencia a la prueba, y que sus teorías fuesen analizadas por los principales expertos en la lucha contra una de las enfermedades más mortales del mundo. El niño más inteligente del mundo. No he visto un estudiante como este en toda mi vida. Extraordinario, brillante. Muy talentoso. Este chico tiene un coeficiente intelectual más alto que Einstein. Un regalo de Dios. La genialidad no pertenece a ningún lugar. No podemos saber de dónde será el próximo genio, ni predecir lo que van a descubrir. Tuvo un desarrollo muy temprano. No gateó, empezó a caminar y a hablar a la edad de 10 meses. Y leía a Shakespeare en inglés a los 5 años.
Para el cáncer, esta es una referencia mundial, el mejor libro del mundo sobre los estudios del cáncer. Se le conoce como la Biblia de la ciencia médica. Esta es la anatomía de Henry Bell. El dormitorio de Akrit está lleno de libros de medicina, regalos que le ha dado su padre, que impulsa su pasión por la medicina. Los días que ha pasado observando a los cirujanos en docenas de operaciones transformaron la pasión de Akrit en una ardiente ambición. Mi meta principal es eliminar los llantos, eliminar la agonía, eliminar el dolor humano. Mi idea básica para el tratamiento del cáncer es una terapia genética por vía oral. Yo creo que si tuviera un laboratorio, en 2 o 3 años sería capaz de desarrollar una droga química que pueda cambiar el genoma humano para reemplazar los genes defectuosos por otros sanos. Akrit iba a la escuela local, dirigida por sus padres, pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que tenían poco que enseñarle. Akrit se convirtió en profesor, enseñando matemáticas e inglés a los estudiantes 10 años mayores que él. En primer lugar, quiero desarrollar la cura para el cáncer y el SIDA, y curar a todas y cada una de las personas que sufren estas enfermedades en todo el mundo. En segundo lugar, quiero ser el premio Nobel más joven que haya habido. En tercer lugar, quiero dirigir las investigaciones y rezo para tener éxito en la cura de todas y cada una de las enfermedades humanas. Ese es mi tercer deseo, nada más. Básicamente, tengo 4 supermecanismos para curar el cáncer y 3 supermecanismos para curar el SIDA. Supermecanismos significa que están pensados para atacar unos objetivos, los más importantes en la propagación de la enfermedad y en el incremento de la enfermedad. Una vez que son destruidos, son definitivamente desconectados de los objetivos. Y así la enfermedad es curada. Akrit va a pasar 2 semanas en el Imperial College en Londres, poniendo a prueba su inteligencia y hablando de los supermecanismos, genes y terapias como los científicos más sobresalientes en la investigación del cáncer. Primero, Akrit debe convencer al mundialmente reconocido biólogo y experto en cáncer, profesor Mustafa Jamroz. Cuando yo era un niño, allá en Chipre, conocí el Imperial College y quería estudiar aquí. Sí, yo también. ¿Tú también? ¿Cómo comenzó tu interés? ¿Te acuerdas? En realidad, yo ya era muy despierto cuando era pequeño. Después me interesé por el cáncer. Empecé a buscar en internet y solía hacer copias de páginas de internet sobre los genes P53. ¿Sabes que el gen P53 fue descubierto en el Imperial College por un buen amigo mío? Sí. El profesor David Lane. ¿Has oído hablar de él? Sí, el profesor David Lane. Si descubres un bulto en tu pecho o un tumor en tu cerebro que puede ser eliminado quirúrgicamente, erradicado, entonces... Disculpe, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Muy bien. Porque yo creo que la cirugía solo incrementa el grado de metástasis. ¿Has trabajado en ello? Sí. Muy bien, me interesa mucho hablar de eso contigo. Estoy muy interesado en los canales iónicos. Bromees. Creo que deberías de grabar esto. Estás muy interesado en los canales iónicos, pero en general no en los del cáncer. En los del cáncer. Vaya, creo que deberías de venir aquí y hacer un PhD. El profesor Jamroz tiene curiosidad, está intrigado y quiere averiguar algo más. Akrit continúa su puesta en escena. Contenta de mostrar sus conocimientos para impresionar a estudiantes de medicina que le doblan la edad. ¿Sabes lo que es una angioplastia y un cateterismo, Akrit? Sí. ¿Para qué lo hace? Lo hace para detectar un bloqueo coronario. Eso es. Sirve para localizar unos genes específicos. Para rodear la zona, suelen emplear agentes bioquímicos y agentes genéticos genotóxicos. También con oncoproteínas pueden localizar algunos enlaces de ADN, los que se adhieren al ADN y muestran la información de las células del cáncer para el tratamiento del cáncer. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más que hacerles? No se me ocurre ninguna. Su conocimiento científico es muy inteligente.
impresionante. Así que yo diría que nos lleva ventaja en la mayoría de sus conocimientos científicos y en anatomía. Arthur Jaswal, el cirujano más joven del mundo, está en Londres. Sus teorías sobre la cura del cáncer están ahora bajo el microscopio. Me gustaría preguntar una cosa. ¿Esta gente trabaja todos los días en el laboratorio? Sí. Y después de todo este trabajo diario, ¿por qué no hay un descubrimiento diario? ¿Por qué no lo hay? Porque están trabajando y deberían de tener alguna expectativa diaria. Hay progresos todos los días. Los descubrimientos son algo diferente. Si el cáncer fuese un problema tan sencillo, hace mucho tiempo que estaría resuelto. La vida no es una carrera, recuérdalo. Ya hemos hablado de esto, de que... Pero la gente que está muriendo no sabe si mi vida es una carrera o no. ¿De acuerdo? Y no. Eso vale para todos nosotros, Ángel. Todos nosotros trabajamos para luchar contra el cáncer, ¿de acuerdo? Durante 20, 30 años. También entiendo la realidad, pero creo que hay que romper todas las barreras. Hay que abrir todas las puertas. Entonces se conseguirá. Hasta ahora, Akrit ha trabajado sin descanso, sin recursos y solo. En todo el mundo, miles de investigadores gastan millones de dólares probando sus propias teorías, acercándose a la cura. Akrit es solo uno más entre una multitud, aunque es su miembro más joven. Vemos si nosotros tenemos razón o si él no la tiene. Pero la realidad es que no hay nada de malo en coger un atajo. La realidad es que él quiere hacerlo todo muy sencillo. Es una manifestación de su interior. Las ideas sencillas generan las mejores cosas y las más duraderas de la vida. Me llevará mucho tiempo, pero cumpliré sus expectativas curándolo. Quizás en 10 años, en 20 años, pero lo haré. Bueno, para ser más exactos, aquí cuando él habla de que quiere curar el cáncer el SIDA, cuando él habla de supermecanismos es como lo que ha pasado con el SIDA. Resulta de que nosotros tenemos supermecanismos como el T4 y el T8, donde unos son supresores y los otros son receptores. El problema de que no se ha podido curar el SIDA es porque desafortunadamente cuando el mismo organismo llama, o sea, percibe ese virus, nunca lo va a percibir con el SIDA, porque lo que ataca ese microorganismo básicamente es los supresores, los que van a entrar a defender el cuerpo físico, ¿sí? Ellos van y los atacan, entonces nunca va a haber quien les diga al cuerpo ataque, porque ellos atacan directamente a esos T4, ¿listo? Eso es lo que, o sea que este niño no está lejos de lo que tiene en su pensamiento de venir a hacer aquí en la tierra. Como les decía yo, este niño tiene 17 años de edad en estos momentos. Continuamos. En 1857, Allan Kardec, autor pues obviamente de la codificación cartesiana, aparte de eso, creador de la doctrina espírita. Gracias a él obviamente estamos aquí, donde utilizando todos los instrumentos de la ciencia convencional demuestra la reencarnación, trascendiendo a la ciencia terrena en un punto fundamental. Ella se dirige al punto de las causas. Eso es importante, él va directamente a la causa, mientras que las ciencias terrestres se han estado dirigiendo al estudio de los efectos, o sea, lo que se ve aparentemente. Esa es la gran diferencia entre lo que trajo Kardec y lo que actualmente están estudiando los científicos. El coronel Albert de Rochas, 1837 a 1914. Coloco los años para que nos vayamos referenciando desde 1857 a la actualidad. Este hombre, nacido en Francia, por eso hice referencia al inicio de la conferencia sobre los diferentes
países potencia, también los estatus que estos grandes personajes que se han dedicado a la investigación, dónde han estado y lo que han traído, sin darles a ellos temor de que ay, me bajan de estatus porque voy a hablar sobre algo que para unos es brujería y que para otros no existe, es algo que es fuera de lo común, ¿listo? Entonces seguimos. En su obra Vidas Sucesivas, de acuerdo a las diferentes investigaciones que él hizo, en esa obra menciona muchos estudios que él pues realizó con medios y 19 casos de regresión a vidas pasadas. El prefacio de esta obra dice que si aún no hemos sabido encontrar las leyes que rigen unas regiones que apenas se empiezan a explorar, ello no impide que existan tales leyes. De igual modo que la aparente incoherencia del movimiento de los planetas no les impide obedecer las leyes de Kepler antes de que fueran formuladas. O sea, son cosas que existen, pero que obviamente en estos momentos muchas cosas de esas que existen nosotros no sabemos cómo demostrarlas y es lo que le llamamos milagros. ¿Listo? Aquí también coloco lo que es la profesión que ellos tenían. Él estuvo hasta determinado tiempo en el ejército francés y después se dedicó directamente a estos estudios. El ingeniero Gabriel Delaunay, él nació un mes después de que fue publicado el libro de los espíritus. Él nació en familia espírita, por eso también dentro de las generalidades lo tengo de que cuando un ser como ellos nace en una familia espírita, es mucho lo que avanza para la misión obviamente que trae. En este caso sería estudios sobre la reencarnación. Tuvo una vida brillante como investigador y divulgador del espiritismo, en cuanto al fenómeno espírita. Efectuó su labor dentro de la doctrina espírita. Sus obras: Reencarnación, El alma es inmortal, La evolución anímica, El espiritismo delante de la ciencia, Kathy King, Historia de sus apariciones y otras. Él investigó mucho a la par con Charles Richet, que vamos a ver posteriormente. Ellos se compartieron mucho, por eso también hablaban las generalidades sobre la fraternidad. Ellos se ayudaron mucho, y la idea de que ellos tuvieron inicialmente es que cuando hacían esos análisis con los medios, la idea era de que no hubiese nada que obviamente ni fuera que todo fuera intachable, que no fuera a dañar ni su reputación ni la reputación de esos fenómenos que realmente conducían a demostrar de que la reencarnación existe. Entonces 1857-1926. William Crook. En 1870 a 1873, con los medios Florence Cook, Kathy Fox y Daniel Douglas, ellos eran los tres medios que básicamente con los que él trabajaba, habiendo obtenido las materializaciones completas de un espíritu fallecido en lejana época, Kathy King. Kathy King es el espíritu que aparece ahí. Y a través de quién la materializa, a través de Florence Cook, que es ella. Cuando él hizo este tipo de investigación, que observaban que en el piso fuera sólido, de que las ventanas, de que ojalá que no hubiesen ventanas, que todo estuviera casi hermético,
siempre se apoyaban de una persona, un escribiente, de que todo lo que pasaba ahí, él lo iba, una persona que obviamente fuera muy diestra en la parte de la mecanografía, esas máquinas antiguas que utilizaban anteriormente, y entonces él tomaba todo a nivel de observación, o ellos le iban diciendo qué era lo que tenía que él anotar, y obviamente ese escribiente tenía que ser de mucha confianza, tanto de William Proof como de la otra persona que estaba ahí. Entonces, ¿qué hacían? Evitaban de que hubiesen cortinas, eran muy esquivos con la indumentaria, la ropa que los medios cargaban, entonces para hacer las diferentes materializaciones. A ella, a Florence Cook, en el momento en que estaba en ese trance para la aparición de Kathy King, a ella le tomaban el pulso y notaron de que obviamente su cuerpo físico se hacía un poco más liviano. Esta materialización la lograron gracias a una sustancia que este tipo de medios expelen por los diferentes orificios naturales que tenemos nosotros. Puede ser por los ojos, la nariz, la boca, los oídos, o por los órganos genitales también. Entonces, a raíz de ello se hicieron las diferentes investigaciones. Aquí vemos a este señor tomándole el pulso a Kathy King, que es la materialización. El profesor Cruz tuvo necesidad de crear instrumentos adecuados para tal fin. Todo este trabajo estaba recogido en su libro Hechos Espíritas. A través de esta obra, este insigne profesor demuestra científicamente la sobrevivencia del alma. Aquí tenemos otro gran investigador, que es el doctor Charles Fichet, 1850 a 1935, premio Nobel en Fisiología en el año de 1913, hizo importantes investigaciones sobre la reencarnación con resultados positivos. Publicó La puerta del misterio, El sexto sentido, El hombre y la inteligencia, Tratado de metapsíquica, cursos de psicología, entre otros. Y el caso de Big Nova. Bueno, entonces aquí miramos cómo el medio empieza a expeler a producir ese ectoplasma para las diferentes materializaciones. ¿Sí? Aquí tenemos medios diferentes y hacen ese tipo de materializaciones. Cuando aparece un rostro así pequeño es porque el ectoplasma que genera el medio no es lo suficientemente, digamos, como efectivo a nivel o sea, no es lo suficientemente, digamos, que puro para que pueda hacer el rol del rostro más grande. Por eso se ven las caras así pequeñitas. Ahí mismo pueden aparecer en diferentes edades esa misma cara, o pueden aparecer varias caras. Entonces, ¿qué sucede de fondo? De fondo es de que los espíritus que muestran sus rostros a través del mismo ectoplasma, esa materialización, están presentes en esa habitación, y gracias a ello, pues obviamente permiten dicha materialización. Entonces ellos están presentes ahí. En uno de los libros de él dice que hay un grupo de espíritus al otro lado, cuando digo al otro lado es desencarnados, que están dispuestos para este tipo de actividades. Este rostro de este señor es el creador de la obra Sherlock Holmes.
Es el rostro, el de la obra Sherlock Holmes, es este señor Sir Arthur Conan Doyle. Y la medium, ella se llama Minnie Harrison. Tenemos aquí el doctor Alexis Carrel, 1873 a 1944. Hasta aquí podemos observar de que todos estos personajes que han venido pues apareciendo desde 1957 hasta 1944 son personajes médicos, como les decía, son personajes que tienen grande renombre, que o pertenecen a universidades o son muy reconocidos por su mismo conocimiento, o que pertenecen también al mismo gobierno. Entonces miremos cómo Dios ha tenido directamente en quienes recaer semejante responsabilidad para dar a conocer a la humanidad de que la vida en el más allá existe y asimismo que continúa. Este doctor Alexis Carrel, un personaje muy inteligente, leyendo la bibliografía de él, un médico francés, tiene cara de alemán, médico francés, Nobel de Medicina en 1912, gran estudioso de la reencarnación, dijo decir que las células cerebrales son las sedes de los procesos mentales en una afirmación sin valor, pues no existe un medio de observar la presencia de un proceso mental en el interior de las células en ese entonces, ¿sí? Ahora obviamente hay aparatos como el microscopio electrónico de barrido que permite llegar un poquito más allá de la misma célula. Este médico, fijémonos acá algo muy particular, este señor fue el que, ¿cómo se despertó en él la investigación? Resulta de que pues él se llamaba realmente Augusto, pero cuando tenía 5 años su padre murió, entonces él adoptó el nombre de él, el papá de él se llamaba Alexis. Después se gradúa como médico, pues haciendo sus años de internista. Hay un presidente francés que viaja a otro país y por un señor activista obviamente le entierra un puñal y desencarna a este señor. Entonces él, dentro de su lógica, dentro de su parte de la razón, tenía una observación impresionante. Él decía que ese señor se hubiera podido haber salvado. Entonces desde ahí empieza a hacer grandes estudios sobre la sutura de las arterias, el reemplazo de venas por arterias para poder hacer de que el cuerpo físico obviamente se mantenga por una hemorragia. Entonces esos fueron los aportes que hizo él. A raíz de eso, obviamente, se ganó su premio Nobel, no por los estudios que hizo sobre la reencarnación, pero a través de una cosa logró meter la otra, o sea, las experimentaciones que hizo sobre la reencarnación. Debido a esto fue el premio Nobel, sutura vascular, trasplantes de vasos sanguíneos y órganos. Él trasplantó el órgano el corazón. Él fue el primero que hizo el trasplante de corazón de un perro a otro, y fuera de eso dijo el método para meterlos al congelador y poderlos conservar. Desde ahí viene la historia de los trasplantes de órganos. El doctor Gustavo Geley, 1868-1924, médico y fisiólogo francés, director del Instituto de Metapsíquica Internacional en París, investigador de la ectoplasmia e idioplastía. Entre sus obras, monismo, idealismo y palinginesia, el ser subconsciente
entre otros. Dijo, yo soy reencarnacionista por 3 razones. Porque la doctrina palingenésica, desde el punto de vista moral, es satisfactoria. Desde el punto de vista filosófico es racional y desde el punto de vista científico es verosímil, probablemente es cierto. ¿Qué le pasó a este señor? Resulta que en su nacimiento, allá en Francia, él vivía en compañía de sus 2 padres, no eran sino los 3. A las 4 semanas, los padres, cuando él tenía 4 semanas de nacido, los padres deciden irse para otro país. Cuando él tenía como unos 5 meses, él le dice a sus padres de que allá en Francia había una casita y que frente a esa casita pasaba un tren. Entonces el papá y la mamá pues se ponen le pusieron cuidado y dijeron, pero si esa es la casita que nosotros teníamos allá cuando nosotros vivimos. Entonces exactamente recordó eso, pero el problema es que él no tenía sino 4 semanas de nacido. Entonces esa era una de las ideas innatas que él traía. Entonces eso fue algo que él se guardó y lo escribió para que nunca se le fuera pues a olvidar. Y también la otra idea que él traía muy en su pensamiento es por las etapas que pasó cuando él estaba, obviamente aquí nosotros lo entendemos más fácilmente a través de la misma doctrina espírita. Él describe 3 pasos. Uno de que antes, o sea, eso fue cuando él nació, eso fue algo que él tenía grabado en su pensamiento y fueron estas 3 etapas. La primera, de que él llegaba y se encontraba con unos amigos rodeado de muchos amigos que le decían que buen viaje, que le vaya muy bien y todo esto, que él describe que eran personas de blanco, todas de blanco, inclusive él también. Ese fue el primer paso. El segundo paso es cuando él llega y dice que después de eso llega y él en su ser empieza a sentir como algo que lo domina, que empieza como a caer como a través de un túnel y que es oscuro y que empieza a sentirse como deprimido. Esa fue la segunda etapa. Y la tercera es cuando ya él se encuentra reencarnado. Ya después de eso, la primera impresión de él es una luz muy brillante, primero tenue y luego se vuelve brillante y luego aparece en el seno de su mamá. Eso es las 3. Y miren la época dentro de la cual él vivió, y esas son las ideas que él tenía innatas y que escribía para que después, cuando él hizo sus estudios de observación, entonces ya determinó que eso era la reencarnación, que él era un caso más de la reencarnación. Eso pasó con el doctor Gustavo G. Rey. Él cómo investigaba, él también trabajó con medios que materializaban a otros espíritus. Entonces, ¿qué hacía él? A través de la parafina, él llegaba y a esos espíritus les tomaba, le colocaba la parafina y entonces sacaba sus manos donde tomaba sus huellas digitales y todo eso. Esos fueron los estudios y la forma de experimental de él. En una ocasión él tenía que viajar a otro país, creo que era Inglaterra. Le pidió el favor a 2 pilotos que lo llevaran allá. Ellos obviamente allí estaban en festividades, se negaron por ese motivo. Entonces le pidió el favor a otro señor en un avión de carga. Entonces ahí echó sus modelos de parafina y viajó. En ese viaje obviamente ese avión se estrelló y perdió la vida, y obviamente ahí se quedaron todos los modelos que él tenía hasta ese entonces. Ahí él murió en ese accidente de aviación. El gran maestro Ernesto Bozano. Este es un señor también muy inteligente, obviamente trae también su misión ahí. El gran maestro Ernesto Bozano, 1862 a 1943, profesor de la Universidad de Turín,
filósofo, gran celebridad por su espíritu de orden, de método, de lógica, escéptico, materialista, positivista. Se ve que ellos son totalmente escépticos a lo de la reencarnación, pero a través de que experimentan se dan cuenta que realmente eso es un hecho que es irrefutable, y entonces se vuelven grandes defensores de esa misma idea. De esa misma idea que se convierte en un hecho cuando ellos experimentan. Dentro de sus múltiples investigaciones tenemos fenómenos psíquicos en el momento de la muerte, fenómenos de transportes, animismo, espiritismo, pensamiento y voluntad, metapsíquica humana y xenoglosia, entre otras. Aquí tenemos, él experimentaba con esta misma medium Marie, y aquí vemos cómo sale el ectoplasma de ella para pues hacer la materialización. La materialización que hizo fue la de este militar, donde llegó y apareció primero este rostro y luego ya fue profundizando más esto. Esta es una foto, obviamente, y estas sí son las materializaciones que hizo de este soldado. El doctor César Lombroso. Él es antropólogo y penalista, nacido en 1835 en la ciudad de Verona, Italia. Profesor en las universidades de Pavia en 1862 y Turín en 1896. Director del Hospital Psiquiátrico de Pesaro en 1871. Fue una de las autoridades de su época que transformó los conceptos de psiquiatría, desligándolos del fanatismo religioso, que ya saben que esa psiquiatría también ha sufrido su proceso, que era de lo que nos explicaba Mónica en la clase pasada, en la conferencia pasada, perdón. Entonces, obviamente, si ellos van a escribir un libro, es porque tienen muchos argumentos para escribirlo, y esos argumentos los obtenían a través de las diferentes experimentaciones que ellos realizaban. Entonces aquí tenemos los diferentes experimentos que él hizo, aquí a nivel de antropología también, con enfermos mentales. Y aquí también miramos cómo después de una materialización, miramos cómo el medium también se levanta de su sitio. Él experimentó mucho, ¿sí? Cada medium tenía como sus personajes principales de medium para hacer ese tipo de experimentaciones. Él experimentaba mucho con esta señora Eusapia Paladino, muy conocida también dentro de la parte mediúnica. El doctor Alexander Arsakov, 1832 a 1903, consejero de Estado de Alejandro III, que era el zar de Rusia, doctor en medicina y filosofía, director de la revista de estudios psíquicos. Obviamente de sus investigaciones todo lo transmitía a través de esos estudios en esa revista. Investigador serio y meticuloso para las cosas referentes al alma y al mundo de los espíritus. Ellos se cuidaban mucho de que lo que fueran a escribir fuera totalmente, esos experimentos fueran totalmente reales y que estuvieran libres de cualquier duda de parte de los que leían esas obras. Sus trabajos están enmarcados dentro del espiritismo experimental, efectuados con la mediunidad de Eusapia Paladino. Él también trabajó con ella, y gracias a esta experiencia publicó el libro Animismo y Espiritismo, muy conocido entre nosotros, que de fenómenos que él observó, comprendió y sintió.
y dentro de sus grandes observaciones él dice: cuando centenares, millares de personas afirman la misma cosa acerca de estos fenómenos, a pesar de la infinita variedad de particularidades, la fe en este tipo de fenómenos se impone. Sir Oliver Lodge, 1851-1940, doctor en ciencias, profesor de física de la Universidad de Londres, profesor de filosofía natural, rector de la Universidad de Birmingham, miembro de la Academia Real de Londres, es autor de numerosas obras. Porque yo creo en la inmortalidad personal. Por mi parte, ninguna duda al respecto existe. Esa era una de las apreciaciones que él sacó de esa misma experimentación. Durante el siglo pasado traté de recurrir a toda especie de explicaciones, mas una a una fueron eliminadas, y obtuve la prueba de que los seres que se comunican con nosotros son en realidad lo que dicen ser. La conclusión es que la sobrevivencia está científicamente comprobada por medio de la investigación. Entonces, ahí seguimos observando de que este señor, en esta misma periodo de tiempo, entre 1851 y 1840, sigue experimentando con medios y sigue observando ese tipo de fenómenos mediúnicos, ese mismo de materializaciones. En su época se dio esta situación. Esta es una niña que era hija de un capitán del ejército, que una vez ella le pidió permiso para salir a un gran jardín que tenían ellos. Esa niña se puso a jugar con unas hadas. Entonces él se puso a investigar sobre ello, a ver si eso era verdad, si eso era mentira. Y desde ahí para acá, desde esta época, 1851, de 1840, digámoslo así, tomemos ese año como referencia, desde ahí viene lo de las hadas. Entonces, ella pidió prestada su cámara y entonces tomó esta foto. Después la encontró su papá cuando fueron a revelarla, y él se observa esto. Dice: uy, pero ¿qué pasó? Entonces él va y le pregunta a la niña, y ella le dice: no, pues son unas niñas pequeñitas que me acompañan. Entonces a esto empiezan a hacerles investigaciones y se dan cuenta de que tanto los peinados como los vestidos eran de la misma época. Entonces, dentro de las observaciones que hizo Sir Oliver Lodge, se da cuenta que eso es una farsa. Entonces, pues desde ahí para acá nos han traído con cuentos de ciencia ficción de que las hadas existen, pero él determina de que en realidad eso no existe. Aquí ya entramos a la parte contemporánea. Ya se puede decir que ya en la parte de nuestros días, desde 1918 a 2007, este fue un gran investigador, Ian Stevenson. Ya les cuento qué pasó con él. Bueno, Ian Stevenson es catedrático y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. En 1961 viajó a la India en busca de casos que sugieren la reencarnación, y en 22 años recopiló más de 3.000 casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas y haber vivido en otro lugar.
Realizó numerosos estudios sobre los Bixman, ¿sí? Ahí vuelve y aparece, que son esas marcas o señales que aparecen en el cuerpo físico sin nadie en esta existencia habérselas hecho, pero que ahí aparecen. Entonces empieza a investigar sobre eso. Heridas o deformidades que tienen su origen en el pasado. Y emite el libro 20 casos que sugieren la reencarnación. Un ejemplo de ello es un niño. Ese niño está con su familia. Esa familia ama mucho a ese niño y de hecho no tienen más hijos, es el único heredero. Este niño, los familiares más cercanos eran un barbero y un peluquero. Entonces, como él tenía 7 añitos, como él era el que iba a ser el sucesor de este señor en la parte de todo lo que tenía de dinero, este niño es asesinado por el barbero y el peluquero. Y de hecho le quitan hasta la cabeza y la entierran en otro lado. Estos dos personajes son cogidos por la misma policía de esa época. Son retenidos, pero como no les encuentran pruebas, obviamente los dejan libres. Después, como a unos 8 años después, en una población cercana a donde vivía este señor, allá en la India, ¿qué hizo? Empezó a escuchar comentarios de que había un niño que decía que él era el hijo de él. Entonces él dice, pero eso es extraño, voy a ir a mirar a ver qué es lo que pasa. Antes de eso sucedió un acontecimiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? De que este niño se encontró con el barbero y el peluquero y sintió mucho miedo y iba con su mamá. Y ella le preguntaba, pero ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Y obviamente él sintió el miedo, pero no se lo describía a ella. Entonces después, como meses después, es cuando va este señor con su esposa allá a donde vivía el niño, que decía que él era el papá, que él era el papá de él. Entonces la primera vez que fue a audicionar con esa familia, este señor no es recibido. Días después sigue insistiendo y entonces lo recibe. Y vaya impresión la que este niño observa cuando llega y ve a este señor y dice, papá, papá. Y entonces empieza a describirle todo el proceso, como fue asesinado por ese peluquero y ese barbero. Entonces le describe todo a él. Este niño, perdón, no tenía 7 años, sino era 3 años. Con 3 añitos de edad escribe eso. Entonces se le comenta todo lo que aconteció con él, y después de eso, entonces van y cogen a este peluquero y al barbero, son detenidos. Ellos, después de lo que comenta el niño, ellos comentan qué era lo que realmente había pasado y cuál era el objeto de su asesinato. Entonces eso es uno de los tantos casos, de los 3.000 casos que menciona acá este investigador Ian Stevenson, y donde se muestra fervientemente que la reencarnación es un hecho. Vale anotar de que este niño, como pues obviamente lo degollaron, la mamá, cuando tenía 4 semanas de nacido, le observó acá una marca, y esa marca había sido donde él lo habían asesinado. Exactamente. ¿Qué otra investigación hizo este señor? Dentro de estos 3.000 casos, él determinó de que los niños a temprana edad, bueno, por un lado, de que ellos cuando desencarnan y reencarnan casi en poco tiempo, ellos pueden describir más fácilmente su existencia anterior, por un lado. Por el otro, dentro de los estudios estadísticos que hizo, entre 2 y 3 años, dice él que normalmente entre esas edades, cuando ellos llegan y describen todo ese tipo de vivencias del ayer, y que eso hasta los 7 años es que esos niños tienen ese tipo de pensamiento del ayer, de recuerdo, y que ya después de los 7 años, puede ser a los 10, 11, ustedes les preguntan a ese niño sobre eso,
y no se recuerdan absolutamente de nada. Entonces, eso es porque cuando se reencarna a los 7 años ya se toma plena autonomía de la madurez sobre esa existencia. Uno muy conocido para nosotros es el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, ya también desencarnado, de 1913 al 2003, director del Instituto Brasileño de Investigaciones Psicológicas. Dentro de sus obras muy conocidas tenemos Teoría Corpuscular del Espíritu, Nuevos Rumbos en la Experimentación Espírita, Parapsicología Experimental, La materia Psi, Reencarnación en Brasil, Espíritu, Periespíritu y Alma, Psi cuántico, entre otras. El periespíritu es el modelo organizador biológico de todos los seres de la creación, proceso de estructuración del embrión humano, rigiendo los cambios de la división celular e informaciones traídas del espíritu reencarnante, determina la salud o la dolencia, tiempo estimado de vida para ese tipo de apreciación de él. Vamos a observar un pequeño video, dura 1 minuto y medio, en el cual, aquí ya el director nos está diciendo que aceleremos, bueno, 1 minuto y medio, donde él describe más exactamente lo del fenómeno del periespíritu y el por qué traemos esa dolencia. Dinâmica 1. Modelo em movimento. Vemos aqui o modelo do espírito em movimento, uma apresentação dinâmica. Como já foi dito, é um modelo tetradimensional, porém representado em 3 dimensões. O hipercone, acima, é a cúpula, possui 4 dimensões, e sempre está ligada ao corpo astral, que possui 3 dimensões. O hipercone abaixo é o modelo organizador biológico. Possui 4 dimensões e está ligado ao corpo vital, também com 3 dimensões. O modelo organizador biológico, através do campo biomagnético, modela a forma biológica do ser em suas várias fases existenciais, numa sucessão de tempo, desde a fecundação até a fase adulta. Entre os hipercones, podemos encontrar o corpo físico, que também possui 3 dimensões. Por isso está representado no plano de 2 dimensões. Este foi o modelo concebido por Hernán Guimaraes Andrade para a compreensão dos fenômenos relativos ao espírito, perispírito e alma. ¿Cómo les pareció? Entonces ahí podemos observar el cuerpo físico en la mitad, arriba está el espíritu y el periespíritu, cómo se va modelando desde nuestro nacimiento hasta alcanzar esas 3 dimensiones de lo que es el cuerpo físico como tal. Este médico para nosotros es muy conocido, el doctor Brian Weiss, el creador de muchas vidas, muchos sabios. Actualmente tiene 67 años, nació en 1944 y él ha ahondado mucho a través de las regresiones y ha hecho muchas investigaciones al respecto y ha ayudado a mucha gente a través de esas psicoterapias. Entonces, ¿quién es él? Es jefe de psiquiatría del Hospital de Mount
Mount Sinai, Miami, ha desarrollado técnicas específicas de regresión de memoria a través de la hipnosis, con más de 1000 casos comprobados de reencarnación. Aquí tenemos el caso de Jack, ahorita lo menciono, también ha experimentado con la progresión con la ayuda de personajes llamados Jung. Es un gran, o sea, dentro de sus múltiples experimentaciones, ese señor Brian Weiss descubre que es un señor que tiene una facultad impresionante, y a través de él se remonta al futuro a saber qué pasaría en 100 años, 300, 600 años y a 1000 años, cómo seríamos nosotros en 1000 años y todo lo que pasaría. Voy a pasar aquí para que y paramos ahí. Voy a seguir hablando un poquitico del caso de Jack. ¿Qué pasó con Jack? Jack, él en una regresión que le hizo a un piloto de carga norteamericano, que siempre que se subía al avión, ¿qué pasaba con él? Él llegaba y siempre miraba el ala derecha de su avión, y entraba en mucha depresión, sobre todo en angustia, en desespero. Entonces ya estaba enfermo este personaje de eso. Entonces le hizo unas regresiones a través de la misma hipnosis, y él lo remonta a 3 existencias atrás. Una de ellas, se da cuenta, él empieza a describir que él era un vaquero norteamericano, y que en esa existencia él desencarnó víctima de que cuando pasaba por una montaña en su caballo se le cayó una roca encima. O sea que ese no fue la causa de su problema en esa existencia. Entonces seguimos a otra. Interesante, ¿no? Esa la tengo, es un trabajo muy bien. Esa no era. Fantástico. Ahora vamos a otra existencia. En otra existencia resulta de que este caballero ya fue un piloto alemán. ¿Y qué sucedió? Por ahí te cuento. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Como pues iban todos los aviones así al combate, entonces en el ala derecha de él le dieron sus propios compañeros sin culpa. O sea, estaban disparando, como se dice, a granel, y en una de sus alas, precisamente en el ala derecha, le dieron a él. Él era un piloto alemán muy joven y tenía 2 hijitos y su esposa, y entonces como fue derribado, en esa desencarnó, por eso murió, a causa pues obviamente de esa colisión de su avión con el piso, y allí a raíz de eso él murió angustiado por su misma familia, porque pues dejó sus 2 niños, los amaba mucho, a su esposa, y por eso él, cuando en esta existencia se subía a su avión, sentía ese desespero, esa angustia y esa depresión inmensa, y por eso la sugestión por su ala derecha de su avión siempre que se subía. Listo, ese es otro caso. Fantástico. Bueno, ese es otro gran investigador, Edgar Cayce, 1877-1945. Este señor no fue ningún médico, ni ingeniero, ni científico, ni nada de eso. Fue un gran medium. Fue un gran medium que, ¿por qué lo coloqué acá dentro de esta larga travesía a través de estos años, desde 1957 a nuestro tiempo? Porque él hizo esto, extraordinario sensitivo norteamericano, que dejó una gran documentación sobre las vidas sucesivas, exactamente 2.500 casos tratados por él, y fueron dejados en documentos. También hizo estudios referente a la medicina del antiguo Egipto. Él se inclinaba mucho hacia esto. Él fue uno de los pioneros de la terapia regresiva. De hecho, por esa misma fue tratado, a pesar de su resistencia en aceptarlas por la religión que él tenía. Él era muy
apático a este tipo de temas. Vamos a mirar un pequeño video, ese dura poquito, pero es bastante interesante. Ese es más fantástico. Todos queremos saber lo que nos va a suceder el día de mañana. Edgar Cayce, sin quererlo, pudo ver lo que le iba a ocurrir a la humanidad. En 1901, Edgar Cayce pierde la voz y durante un año no consigue curarse hasta que decide tratarse con un hipnotizador de su ciudad. Para sorpresa de muchos, él mismo en plena sesión le indica las causas de su problema y el remedio adecuado. A partir de ahí, acude a la hipnosis para diagnosticar y ayudar a cientos de pacientes en Kentucky. Dice contactarse con los registros acásicos de la humanidad, que son el cúmulo de conocimientos administrado por seres de elevado nivel espiritual. Por más de 42 años pronunció 20 millones de palabras en estado de hipnosis, entre las cuales estaba la predicción de la democracia en Rusia y que la mayor parte de Japón se deslizaría hacia el mar. Actualmente el geólogo japonés Nobuchiko Obara afirma que se está hundiendo 3 centímetros por año. A continuación, algunas de sus profecías. Los grandes lagos verterán sus aguas en el Mississippi. Nuevas tierras surgirán en el Atlántico y el Pacífico, frente a las costas americanas, como restos de viejos continentes. Cambiarán los polos magnéticos de la Tierra, después de lo cual no habrá más desastres geológicos. El mundo sufrirá una crisis financiera. 3 meses después de entrar en actividad el Vesubio y el Monte Pelado, algunas zonas del oeste de Estados Unidos serán inundadas. Después de grandes trastornos en el mundo, vendrá un Mesías y nuevos dirigentes espirituales. Dicen que todo está escrito, pero que con suficiente tiempo podemos modificar el futuro. Desde que Edgar Cayce empezó a hablar hasta ahora, hemos tenido bastante. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí obviamente la investigación que se hizo fue bastante larga, todavía faltan algunos personajes más, pero yo creo que hasta aquí ustedes están convencidos de que la reencarnación existe. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias.